Bueno, continuando con el análisis del entorno externo, en donde ya vimos el PESTEL como el entorno macro, el entorno del sector, donde vimos las 6 fuerzas de Porter, entramos en la etapa final, que es el análisis del entorno entre competidores. De ese tenemos unas 4 herramientas, el análisis de los competidores como tal, que veremos cuáles son como las preguntas que debemos respondernos ante un benchmarking, el análisis de concentración del mercado, el análisis de segmentación y el análisis de grupos estratégicos dentro del sector. Esto más o menos para dar una idea de cómo está compuesto el entorno entre competidores. ¿Qué es lo que se busca en el análisis de los competidores? Conocer la estrategia de negocio corporativa que tienen los competidores, mirar cómo está la relación que tienen con los stakeholders, accionistas, clientes, proveedores, los mismos empleados, cuál es su compromiso y sus valores, qué es lo que los drivers que los motiva, cuál es la posición de mercado actual, cuál es su desempeño financiero, la situación operativa, cómo funciona, cuál es su estructura de costos, qué capacidades y habilidades tienen, si tienen unas ventajas competitivas que los hacen mejor, si tienen algunas competencias distintivas importantes para tener en cuenta, el análisis de la brecha entre la estrategia que se han planteado y los recursos y capacidades, o sea, como un análisis de desempeño de los rivales y las premisas y supuestos que tienen los rivales frente al sector. Esto de responder a lo siguiente: ¿qué es lo que mueve a los competidores? ¿Cuáles son sus objetivos futuros? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el modelo de negocios que tiene? O sea, su posición estratégica. ¿Qué cree el sector? ¿Cuáles son las premisas que tiene frente a la industria? ¿Y cuáles son las capacidades, las fortalezas y debilidades del competidor? Y para esto hay muchas herramientas inclusive que proveen eh, agentes externos, como por ejemplo aquí en Colombia, Invamer y otras análisis sectoriales que se dan. Las agremiaciones son muy importantes, ellos sacan unas estadísticas transparentes y abiertas donde se puede ver, pero lo más importante para todo el análisis cualitativo es los benchmarking que hace uno, inclusive entre mismos colegas. De hecho, muchas industrias están agremiadas y se crean como unas cámaras de estudio en donde uno casi siempre está compartiendo con los homólogos y de ahí uno va como extractando para dónde van, qué tienen que hacer. Entonces hay un tema como de una fuente primaria para poder como investigar a dónde van los rivales y a dónde va el sector. Esa es una habilidad muy importante que deben tener los estrategas, de poder extractar información de muchas maneras, hasta en el caso pues, de algunos que se ponen es a jugar golf o hacer alguna dinámica lúdica extra laboral que hace que todo ese tipo de aprendizaje se puedan dar para poder conocer a los competidores. El otro análisis que se hace en el sector es el análisis de concentración del mercado. Este es el índice Herfindahl y Hirschman. Es un índice donde mide el nivel de competencia o el grado de concentración del mercado. Este índice es un índice cuantitativo en donde se cogen todos los jugadores del mercado, qué participación de mercado tiene, y la sumatoria al cuadrado de esta participación del mercado da un número que está entre 0 y 10.000. Este índice es un índice que está establecido legalmente en muchos lados. Aquí simplemente pongo un ejemplo donde aparece una participación del mercado. La primera parte es que se ve que hay varios competidores, entonces da un valor de 1950, y otro que solo dos competidores daría 5.000, es el resultado de esta fórmula, de este indicador. Estos índices tienen una aplicación legal muy importante. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, desde 1890 existe la ley antitrust, que era precisamente para evitar los monopolios, a raíz de Rockefeller, cuando
el Standard Oil Company decidió empezar a adquirir todas las empresas de petróleo chiquiticas. Llegó un momento en que estaba muy concentrado y la Corte Suprema en 1911 le exigió que se cindiera. Creó como 34 empresas para poder cumplir con esa ley antitrust, y de esas quedaron dos que después se volvieron pues muy famosas, que era la Exxon y la Mobil. Y de ahí fue como la aplicación como más evidente en el tema histórico, pero ahorita pues el tema antitrust está contra Facebook, Amazon, y este indicador en Estados Unidos sigue teniendo muchísima vigencia. En el caso de Estados Unidos se considera un sector con concentración moderada y manejable si este índice da entre 1000 y 1500. Se considera que la concentración está excesiva y entraría pues a llevar un análisis importante cuando este llega a ser mayor a 2500. Sería pues ya un sector donde generaría una concentración riesgosa en cuanto a que pudieran llegar a manipular precios, cantidades y el mercado en detrimento del cliente. Las fusiones y adquisiciones, cuando estas aumentan el índice en 100 puntos, exige una investigación antitrust a esa operación de fusión o adquisición. En el caso de la Unión Europea, más que el valor absoluto de esta fórmula, lo que más les importa cuando hay fusiones y adquisiciones es cómo crece el delta, o sea, el índice de crecimiento que tanto cambia. Entonces, por ejemplo, cuando existe, para ellos es normal, digamos, por ejemplo, un índice que está entre 1000 y 2000 en esa industria y se genera un cambio de 250, es tolerable. O que tenga un índice superior a 2000, pero que tenga un delta inferior a 150, entonces no lo consideran arriesgado esa operación. Ya cuando salen de esos niveles, ya sí puede entrar a que se niegue la operación por riesgo a concentración de mercado. Ese es el índice, es como les digo, más legal que cualquier otra cosa. Aquí en Colombia precisamente están en un proyecto de ley antimonopolio donde más que todo lo que está regulando son las prácticas de abuso de dominio o que pueda afectar a los clientes, más que exista un índice en el sector financiero existe para, por ejemplo, adquisición o concentración en el sector financiero con bancos y grupos financieros, pero digamos, más que todo lo que se plantea son las prácticas que pueden llegar a generar por abuso de dominio, que puede generar, digamos, una tendencia monopólica. El otro análisis que hay es el análisis de segmentación del mercado y de grupos estratégicos. En el caso pues, de segmentación del mercado, aquí hay un ejemplo que es el del sector automotriz, donde muestra cómo desde la concentración más amplia, que es todo el sector de bienes y servicios de transporte, nos vamos achicando, nos vamos focalizando a vehículos de transporte, después automóviles, camiones y camionetas de diferentes usos, ya después a automóviles y camionetas para uso privado y familiar, hasta llegar a uno muy específico que son los automóviles deportivos. Esa es una manera como de analizar una industria yendo de lo más global, de lo más multiproducto a llegar pues a un producto en particular. Y la otra análisis, que es el análisis, digamos, el más interesante, es poder mapear el sector teniendo en cuenta dos aspectos. ¿Qué tan global es la oferta de servicios a nivel geográfico? Si es nacional o es a nivel mundial. Por el otro lado, ¿qué tantos productos ofrece? Si es un rango de producto muy estrecho o es muy amplio. Aquí pues hay un ejemplo también de la industria automotriz que parte de aquellos productos que es la más estrecha, que son productos nacionales con un solo producto de automotriz, hasta llegar a un mercado totalmente mundial y globalizado con una amplia gama de productos del mismo sector, desde motos a tractores, camiones, y ahí pues pasamos de, por ejemplo, un producto inglés que es Bristol o Spykers Cars en Holanda, o a uno muy especializado que es medio global, pero
pero que es solamente un producto, que son los de autos deportivos como Ferrari, a irnos a otros que van dando más variedad, pero siguen localizándose, como por ejemplo en la India y la China, hay varias marcas que solamente se concentran en ese mercado, a llegar a uno muy globalizado, que es la amplia línea de productos que ofrece General Motors, Ford, Toyota, Honda. Digamos que ahí sí suman todos, tanto están a nivel mundial como la oferta de una amplia gama en la industria automotriz. Ese es como el diagrama para poder definir cómo están establecidos los grupos estratégicos en esta industria. Por último, para ya poder cerrar, digamos, el análisis externo y cerrar un poco el concepto del outside-in view, que plantea que la utilidad está dada por el sector en que se encuentre. Aquí hay varios estudiosos que hicieron en diferentes años, hicieron como un análisis de qué tanto explica el éxito de una empresa y ponen unos porcentajes. ¿Qué porcentaje es efecto del sector? ¿Qué porcentaje es efecto de la firma? ¿Y qué porcentaje es por otras causas que no las podemos identificar? Y aquí hay una mezcla de todo. Si uno ve entre la primera y la segunda columna, hay muchos que dicen que más que todo se explica por efectos de la firma. Pero lo más interesante es que todos, en el porcentaje más grande, están diciendo que el éxito está por otras causas no identificadas, cosa que pues es una paradoja porque pues llevan muchísimos años grandes estudiosos de las escuelas de negocios siguiendo, tratando de poner como una explicación estandarizada de qué es lo que le da éxito para poder como orientar a los estrategas de las firmas. Y pues este cuadro me llamó la atención porque es que aquí es como esas que dicen que esto no y esto tampoco, pero también esto tampoco. Entonces, como que ahí es donde la conclusión que se saca es que un buen estratega lo que tiene que es buscar por todos los medios, ya sea por el lado externo, ya sea por ventaja competitiva, lograr tener éxito y ser muy dinámico en estar constantemente viendo cómo son las reglas de juego y cómo aprovechar también al máximo los recursos y las preferencias de los clientes, que es lo que hemos venido haciendo. El último video que voy a poner acá es un video muy interesante porque muestra cómo algunas empresas, es un video de un muchacho argentino que se llama, el YouTube de él se llama La Banana Rancia, pero es divertida, pero al mismo tiempo es muy interesante porque muestra realmente aquellas empresas que fracasaron porque precisamente no tuvieron una visión de futuro y no pudieron leer las tendencias o lo que estaba pasando y en su momento pues fracasaron o la embarraron. Entonces con eso pues los dejo como el último video que es interesante que lo vean. Además es bastante agradable de verlo.